proyecto de integración que empezó con objetivos meramente para asegurar la paz entre las naciones europeas, después controlar la producción y el comercio de carbón y acero. En 1951 surge como una organización muy pequeña de 6 países que después, tras el Tratado de Roma, empieza a ser una organización ya, una comunidad económica, y así se mantuvo durante más de 3 décadas. Con el Tratado de Maastricht ya toma el nombre de Unión Europea como una unión política, o sea, ya la integración no era nada más meramente económica, sino ya se había ampliado a otros aspectos. Y en realidad todavía está en una definición y redefinición. Tiene instituciones básicas, claves, como un Parlamento Europeo, una comisión. Realmente es un proyecto muy ambicioso y, a diferencia de otras organizaciones internacionales, es eso, una gran variedad de objetivos. En 1951, los estados de Alemania, Francia, Luxemburgo, Italia y Países Bajos crean la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, con el propósito de compartir sus recursos. Tras una serie de transformaciones, el 1 de noviembre de 1993 se firma el Tratado de Maastricht en Países Bajos, donde la Unión Económica Europea pasó a ser la Unión Europea, con el propósito de unir a los Estados miembros bajo una sola bandera y una sola moneda. Los 6 miembros fundadores de la Unión Europea son Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. Se le han adherido 22 países que son República Checa, Austria, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, Rumania y Suecia. El Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte siguen perteneciendo a la Unión Europea y vencerá su plazo el 29 de marzo del 2019. Los objetivos principales de la Unión Europea son el promover la paz, sus valores y el bienestar de sus ciudadanos, ofrecer la libertad, la seguridad y justicia sin fronteras interiores, favorecer un desarrollo sostenible basado en un crecimiento económico equilibrado bajo una estabilidad de precios, una economía altamente competitiva con pleno empleo, progreso social, científico y tecnológico, respetar la riqueza cultural y lingüística de cada país. Además, busca disminuir la exclusión social y la discriminación. Los valores de la Unión Europea son comunes a los Estados miembros en una sociedad en los que prevalecen la inclusión, la justicia, la solidaridad y la no discriminación. Su misión, construir un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras, el desarrollo de un mercado libre, el desarrollo sostenible, la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha por los derechos de los niños. La Unión Europea ha crecido desde sus 6 miembros fundadores: Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos. Se conforma por alrededor de 13 instituciones. El Parlamento Europeo representa a los ciudadanos, el Consejo Europeo representa a los estados y estos son de carácter magistral. Luego le siguen otras 10 instituciones, como el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo, el Tribunal de Cuentas Europeo, el Servicio Europeo de Acción Exterior, el Comité Económico Social Europeo, el Comité Europeo de Inversiones, Defensor del Pueblo Europeo y Supervisor Europeo de Protección de Datos. Algo fundamental que se debe entender de la Unión Europea es su financiamiento, el cual 98% de este forma parte de los Estados miembros, el otro 2% forma de la inversión privada. ¿Qué genera esto? Estímulo de empleo y genera también una mayor disminución en la diferencia económica entre estas naciones. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el proceso para trabajar en la Unión Europea? Bien. En la Unión Europea trabajan más de 40.000 hombres y mujeres de los 28 países miembros. El proceso lo lleva a cabo la Oficina Europea de Selección de Personal y se encarga de elegir miembros permanentes y no permanentes para trabajar en la Unión Europea. El proceso se lleva cada año y se basa en un proceso donde se hacen evaluaciones para elegir a los candidatos mediante sus aptitudes. Los puestos a competir son administradores, lingüistas, intérpretes, traductores, secretarios, administradores contractuales, expertos de la Unión Europea y becarios
que estos son los que trabajan de 3 a 5 meses y los que los contratan son las instituciones y no la Oficina Europea de Selección de Personal. Buenas tardes, nos encontramos con la maestra Lorena Flores, que nos va a hablar sobre algunos aspectos de la Unión Europea. ¿Cuál es la relación de la Unión Europea con otras organizaciones internacionales u otras regiones geográficas? Bueno, la Unión Europea trabaja a través de acuerdos bilaterales principalmente o también acuerdos regionales. Entonces tiene participación obviamente con otras organizaciones como la ONU, pero como tal, a partir del Tratado de Lisboa, se busca tener una voz propia para representar asuntos diplomáticos, y esto es a través del Servicio Europeo de Acción Externa, una figura de un alto representante para asuntos externos. Es a través de esa figura diplomática que se dan la mayoría de las formas de asociación. Y también es muy importante el aspecto de qué nivel de participación se da, ¿no? Con regiones, por ejemplo, en el Medio Oriente, pues tienen una postura más de protección a las fronteras, seguridad por las dinámicas migratorias. Y con África es sobre todo una ayuda para el desarrollo, lo que se mantiene. Con América Latina es muy restringida la participación, bueno, hasta antes de esta firma clave con el Tratado de Asociación entre México y la Unión Europea. Hasta antes de esto, América Latina era una zona de influencia de Estados Unidos, entonces la Unión Europea no tenía mucha injerencia ahí. Obviamente con América del Norte, con Canadá, tienen tratados de comercio, entonces es un poco más estrecha ahí la relación, sobre todo comercial. ¿Cuál es el futuro de la Unión Europea debido a todos estos acontecimientos que han estado surgiendo, como el Brexit y estos movimientos de extrema derecha en Italia, Alemania, Países Bajos? Precisamente tiene que ver con que estos países que mencionas son fundamentales en el desarrollo de la Unión Europea desde su inicio, entonces siempre marcan el rumbo que toma la Unión Europea. En cuanto a la extrema derecha, Francia por lo menos se pudo retener esta parte con Macron. Él se declaró como pro-europeísta, a diferencia de Marine Le Pen, que era totalmente vamos a dejar fuera la Unión Europea. Por esa parte está un poco más calmado. Alemania también sigue con un proceso muy de gran compromiso con la Unión Europea. Y en el caso del Brexit hay mucha incertidumbre porque se teme un efecto dominó con el resto de los países que quisieran llegar a una decisión similar. Pero también es cierto que Reino Unido desde un inicio no tuvo gran compromiso con la Unión Europea, nunca fue parte de la zona euro, nunca fue parte del espacio Schengen, entonces siempre se vio como, Francia sobre todo vio a este país como muy limitada la participación. Entonces hay cuestiones ahorita como la migración, esta crisis de refugiados que podrían de alguna manera legitimar el papel de la Unión Europea en el futuro. Entonces también está la adhesión a Turquía, que casi en pausa por diferentes razones, pero si la Unión Europea toma conciencia de esta capacidad de negociación con aspectos cruciales, yo creo que puede volver a tomar este papel que tiene como potencia civil por lo menos, sino como una potencia a nivel de Estados Unidos o China, que son los aspectos más comerciales o militares. Ese sería el plus, la ganancia de la Unión Europea. El principal método de toma de decisiones de la Unión Europea se conoce como el principio legislativo ordinario, antes conocido la codecisión. Significa que el Parlamento Europeo, elegido directamente junto con el Consejo, formado por los 28 miembros, los países miembros, tienen la obligación de aprobar la legislación. Antes de iniciar nuevas propuestas legislativas, es la Comisión la encargada de analizar las consecuencias económicas, sociales, ecológicas respecto a las iniciativas. De igual forma, la Comisión se encarga de involucrar a todos los miembros interesados, organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, grupos de industriales, etc., para beneficiar los intereses, claro, de las personas involucradas. De igual forma, los parlamentos nacionales pueden expresar oficialmente reservas si consideran que los temas a tocar son de interés nacional y no europeo, que va de conformidad precisamente con la lógica, con la misión, la visión, como todos la conocemos, es aquella que aspira a respetar la diversidad cultural, lingüística y a velar precisamente por el desarrollo del patrimonio cultural de la Unión Europea. Tal y como reza el lema de la Unión Europea, unidad en la diversidad.